Hablaba esta mañana el señor Moreno Bonilla en un medio de comunicación que la campaña, decía él, iba a ser una campaña sucia. Y bien que se ha cumplido en este primer día, donde no sé si han escuchado las palabras del señor Azcón relativas a mi atractivo físico. En este caso, falta de atractivo físico. Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa. Y además, todavía con más interés, porque, como ustedes habrán visto, soy la única mujer que se presenta candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esta es la falsa moderación de Moreno Bonilla, que insta a que otros utilicen ese tipo de cuestiones y luego él quiere ir de moderado y que no es él el que empieza este tipo de insinuaciones. Bien, respecto a la primera pregunta, Héctor, ya lo respondí en el día de ayer, también creo que esta mañana la portavoz del Gobierno va a ser inminente en los próximos días. En cualquier caso, tengo que trasladar que me sorprende, me llama ciertamente la atención que muchas veces las preguntas estén más en relación a qué día o a qué hora voy a volver a Andalucía, por cierto, una tierra de la que nunca me fui. Y yo esto siempre lo digo, porque mi familia está aquí en Andalucía, estuvo aquí en Andalucía, no estuvo en Madrid, y por tanto he vuelto siempre, también para ver a las personas a las que quiero aquí en esta tierra. Y porque no he dejado de trabajar para Andalucía desde el Gobierno de España. Y además, a tenor de lo que Moreno Bonilla ha dicho cada día en el Parlamento, en donde parecía que todos los problemas de Andalucía los tenía Pedro Sánchez, los tenía yo misma y el Gobierno de España, pareciera que para trabajar para Andalucía hace falta estar en el Gobierno de Madrid. Digo, a tenor de lo que Moreno Bonilla ha venido culpando al Gobierno de España de todos los males que en algún momento ocurrían en Andalucía, del que no se ha responsabilizado absolutamente de nada. Tenemos la paradoja de que el señor Moreno Bonilla quiere capitalizar los avances que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido en Andalucía, del empleo, de la atracción de empresas, de la inversión de empresas, de la mayor estabilidad en los contratos que ha aportado el Gobierno de España. Eso parece que Moreno Bonilla se quiere apropiar cuando son políticas que votó en contra el Partido Popular y, sin embargo, sobre la sanidad, sobre la vivienda, sobre la educación, competencias exclusivas de la Junta, permanentemente ha echado la culpa al Gobierno de España. Así que, por eso digo que, según el criterio Moreno Bonilla, parecería que es más eficaz estar en el Gobierno de España que en otro lugar para poder desarrollar ese trabajo. Pero le decía que me sorprende esa pregunta porque yo creo que lo que realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Yo misma, en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez. Así que me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignadas, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos. A mí me parece esto en política algo digno de mencionar y me parece que también da en primera persona el testimonio de qué entendemos por poder los socialistas, que no es otra cosa que ponernos al servicio en aquellos lugares donde se nos necesita para dar lo mejor de nosotros mismos. Y en relación
con la segunda cuestión, y más allá del perfil, ¿no?, que podemos tener cada ministro, cada cargo público, cada ministra, incluso el perfil que se pueda tener dentro de las redes sociales. Yo creo que lo que ha molestado de verdad del ministro Puente es que ha desenmascarado el gran bulo y la gran mentira que se estaba trasladando sobre las consecuencias de la dificultad de la obra que se está desarrollando en el AVE de Málaga. Y yo les voy a decir una cosa, a mí me parece que en esto hay que ser extraordinariamente serio y mucho más después del accidente de Adamuz. Porque, claro, algunos quieren solamente mencionar el accidente de Adamuz, se entiende que para su propio autobombo. Pero la seguridad es un elemento clave en la circulación ferroviaria. Y tenemos experiencias muy recientes, desgraciadamente, de esto. ¿Cómo se puede pretender una presión que anteponga otras cuestiones a la seguridad de los pasajeros? Hemos visto la foto de lo que ocurrió con el talud, en el que es impresionante lo que las inundaciones, lo que la lluvia, el viento provocó respecto a esta infraestructura. Y ya le digo, el Gobierno de España nunca, jamás va a poner en riesgo la seguridad de las personas que están viajando en los trenes, en el AVE o en el Cercanías. Nunca, jamás, por mucho que otros lo utilicen políticamente y por mucho que otros intenten presionar. Insisto, parece mentira que después del accidente de Adamuz tengamos que escuchar determinadas cosas que venimos escuchando. Así que con esa valoración me quedo y también, además de la seguridad, con que se ha puesto de manifiesto que era mentira los números que se trasladaban desde el Gobierno de Andalucía, de estos que se llaman moderados, ese número que se trasladaba, que ni más ni menos que el daño, según ellos, de lo que se iba a producir por esa dificultad de abrir la obra del AVE, el daño era 3 veces superior, solo en Málaga, al que se produjo, a la riqueza que se produjo todo el año anterior en toda la Semana Santa de toda Andalucía. Una mentira con patas que el señor Óscar Puente también la desenmascaró. Así que me parece que a veces molestan más esas cosas que los propios tonos. Bueno, respecto a la primera cuestión, mire, yo puedo entender que aquellos que no han aprobado unas oposiciones no saben lo que es tener una plaza en propiedad, en mi caso, en el Hospital Virgen del Rocío, con 26 años, que obtuve mi plaza, lo que significa conservarla. Yo creo que es que aquel que nunca se preparó unas oposiciones y probablemente la gran parte de su vida se ha dedicado a la actividad política, en Nuevas Generaciones, en Génova, senador por Cantabria, etcétera, no se sabe lo que es el esfuerzo que supone para una persona preparar unas oposiciones y sacarlas. Evidentemente, no solo estudiarlas, sino ser capaces de sacarlas. No sé si ustedes saben que para poder tener derecho a la reserva de plaza, uno tiene que tener un cargo institucional, bien sea ser miembro del Gobierno o bien sea ser diputado o senador. Y, por tanto, yo mantengo mi escaño porque quiero mantener mi derecho a la plaza. Bueno, ya he dicho que mi salida del Gobierno es inminente y, por tanto, está todo listo, todo preparado y entiendo que será mi sucesora quien definitivamente presentará los presupuestos ante el adelanto de la convocatoria electoral que ha hecho el presidente Moreno Bonilla. Respecto al copago sanitario, me consta, y Moreno Bonilla sabe que me consta. Hasta ahí le puedo contar. Él lo sabe, que me consta. Bueno, yo le puedo decir hasta donde yo le puedo decir. Tengo datos, tengo conversaciones y sé en lo que está trabajando. Ustedes saben que yo no suelo decir ninguna cuestión ni traslado, no necesito trasladar bulos, mentiras, como el Partido Popular. Me consta que están trabajando en el copago y él sabe que yo lo sé, porque él sabe a quién le consultó y a quién se lo dijo. Y tercera pregunta. Hombre, me dice usted que el señor Moreno Bonilla va a contrastar. Eso es lo que yo quiero. Vamos a hablar de política. Miren, yo hago una propuesta. En vez de que la conversación pública esté degradada por los insultos personales, acabo de hablar de lo que ha dicho el señor Ascón, o por ninguna otra cuestión de bulos y de mentiras, yo lo que digo es que dejemos
esa degradación de la conversación pública y hablemos de política. Yo quiero hablar de política sanitaria. Quiero hablar por qué el Servicio Andaluz de Salud, siendo la joya de la corona, se ha convertido en un problema para los andaluces. Quiero hablar de quién tiene la competencia en vivienda y por qué Moreno Bonilla no ha construido ni una sola vivienda pública en lo que va de legislatura y las que ha inaugurado han sido con dinero del Gobierno de España. Yo quiero hablar de por qué se autorizan universidades privadas que no cumplen con los criterios de calidad que marcan los rectores. Yo quiero hablar de todo eso. Y si el señor Moreno Bonilla quiere hablar de la sanidad, lo he dicho anteriormente, mire usted, la sanidad y la gestión sanitaria es mi especialización profesional. Antes de dedicarme a la política, yo he dedicado mi vida a la gestión sanitaria, a quitar listas de espera, a administrar los centros hospitalarios, a ser capaces de trabajar en nuevas prestaciones, a medir la calidad de los servicios públicos. Es que esa es mi especialidad profesional. Así que cuando quiera el señor Moreno Bonilla, hablamos de la sanidad pública, hablamos de cómo estaba la sanidad pública en Andalucía, porque los ciudadanos tienen memoria, señor Cela, tienen memoria. No es un tema que nos podamos inventar, antes lo decía. ¿Acaso nos recuerdan los ciudadanos cuando esta comunidad por primera vez dijo vamos a investigar con células embrionarias para que pudiéramos encontrar una curación a la diabetes, por ejemplo? O cuando esta comunidad autónoma hizo el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños con padres portadores nacieran libres de enfermedad. O el segundo trasplante de cara del mundo, que la gente recuerda la fotografía de cómo eso consiguió abrirse camino, o la desconexión de Inmaculada Echevarría y la primera ley de muerte digna. Cuando quiera el señor Moreno Bonilla, hablamos del orgullo de la sanidad pública. Bueno, creo que la he contestado anteriormente, ¿no? Me va a permitir diciendo que efectivamente la salida es inminente, le corresponde al presidente del Gobierno el que pueda trasladar qué personas, ¿no?, son las que entiende que ocupan o van a ocupar en el futuro determinadas responsabilidades. Y, por otra parte, cuando digo inminente, es inminente. Eso significa que será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado, que están justo, preparado para poder empezarlo, ¿no? Yo he terminado mi tarea en el Gobierno de España, he dejado la tarea realizada, tanto el decreto de medidas para Irán, que se vota el jueves, por cierto, y que espero que cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, un decreto ley que parte de la experiencia que ya teníamos, que lo hemos hecho en tiempo récord, y, por otra parte, los presupuestos generales solo para presentarlo y, por supuesto, para acordarlo con los grupos políticos, que saben que esto es lo más importante, no presentarlo, sino que podamos tener finalmente unas cuentas, y en ello confío, pero será ya la persona que me sustituya quien la presentará y, por tanto, quien podrá dar cuenta de cómo son esas cuentas y cuáles son las prioridades que las pueden imaginar que contienen esas cuentas públicas, pero fundamentalmente aquello que más le preocupa a los ciudadanos, la vivienda, la formación profesional, toda la parte correspondiente a las infraestructuras, en fin, son unas cuentas públicas que merece la pena poder verlas.